Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Özkan Deniz confesó por primera vez lo que realmente sucedió esa noche en la que Aslenberg no abrió la puerta. Una historia de orgullo, amor interrumpido y palabras no dichas. Todo comenzó con una entrevista que Özkan concedió para un programa de televisión muy conocido. El actor, conocido por su discreción, decidió hablar desde el corazón. No suelo contar esto, pero creo que ya pasó suficiente tiempo, comenzó diciendo con una expresión de nostalgia. Esa noche tomé la decisión de buscarla. No sabía si me iba a recibir, pero necesitaba verla. Llevaba días escribiendo mensajes que nunca enviaba. Entonces fui. Caminé hasta su casa, bajo la lluvia, y toqué la puerta. Esperé, pero no abrió. El silencio en el estudio era absoluto. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Özkan miró hacia abajo, y luego a la cámara. No la culpo. Quizá pensó que era tarde, que ya no tenía sentido. Pero para mí, ese silencio fue la respuesta más dolorosa. Según Özkan, no fue una discusión lo que los separó, sino una acumulación de momentos no hablados, de decisiones evitadas. El actor confesó que durante semanas había sentido que algo se rompía poco a poco entre ellos. Pero nunca imaginó que la distancia sería definitiva. Lo que sorprendió a muchos fue el siguiente comentario de Özkan: tenía una carta en el bolsillo. La había escrito para ella. No quería hablar, quería entregársela y marcharme. Pero cuando la puerta no se abrió, la rompí. Esa carta ya no tenía sentido. Las redes sociales estallaron. El nombre de Aslenberg se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Muchos comenzaron a especular sobre lo que habría pasado si ella hubiese abierto la puerta. ¿Hubieran vuelto? ¿Era esa la última oportunidad para recuperar lo perdido? En un giro inesperado, Aslenberg publicó un mensaje en sus historias que decía simplemente: el timbre sonó mientras yo lloraba en silencio al otro lado de la puerta. Esa frase bastó para provocar una ola de comentarios y teorías. Y ambos estuvieron ahí, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Una fuente cercana a la actriz aseguró que sí escuchó el timbre, pero que no tuvo la fuerza para abrir. Estaba destrozada. No sabía si él venía a despedirse o a quedarse. Y ese miedo la paralizó. En el mismo programa, Özkan concluyó con una frase que quedó grabada en todos: no todas las historias tienen un final. Algunas simplemente se detienen y duelen cada vez que las recuerdas. Y como si el destino jugara con sus emociones, la misma noche de la emisión, ambos fueron vistos en el mismo evento en Estambul. Aunque no coincidieron frente a frente, varios testigos aseguraron que Özkan no dejó de mirar hacia el lugar donde estaba Asl. Ella, por su parte, evitó el contacto visual. Una cámara indiscreta logró captar el momento en que Özkan Deniz salía del evento, caminando con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. No respondió preguntas de la prensa, pero su rostro decía más que cualquier declaración. En redes, los seguidores se dividían entre quienes pedían una reconciliación y quienes sugerían que era mejor dejar el pasado atrás. La tensión era tan palpable que incluso algunos medios comenzaron a hablar de un posible reencuentro pactado. Sin embargo, una periodista presente en el lugar aclaró: fue pura coincidencia. Los dos fueron invitados por diferentes marcas y no sabían que el otro estaría allí. Pero el ambiente se cargó de una energía diferente desde el momento en que ambos estaban bajo el mismo techo. Pocas horas después del evento, Aslenberg fue vista saliendo por una puerta lateral. Iba sola, sin equipo ni asistentes, cubierta con un abrigo largo y un gorro que apenas dejaba ver su rostro. Cuando un reportero le preguntó si había visto a Özkan, ella solo dijo: vi lo que necesitaba ver. Y eso basta. Las especulaciones no tardaron en llegar. Algunos aseguraban que Asl aún tenía sentimientos no resueltos. Otros afirmaban que esa historia quedó enterrada. Pero una publicación más enigmática apareció en la cuenta secundaria de un amigo de ambos, donde se leía:
el amor no siempre termina. A veces se esconde en los silencios que no sabemos interpretar. ¿Podría esta frase referirse a ellos? ¿O simplemente es otra coincidencia más en una historia llena de señales cruzadas? Días después, Oscar fue entrevistado nuevamente, esta vez en un formato más íntimo, en el que se le pidió que compartiera 3 cosas que lamentaba en su vida. Su respuesta fue directa: haber guardado silencio cuando tenía que hablar. Haber dejado ir sin luchar. Y haber llegado una noche tarde, cuando aún había una puerta abierta. Estas palabras, lejos de cerrar el capítulo, lo reabrieron por completo. Las fans comenzaron una campaña bajo el lema "que hablen antes de que sea tarde", exigiendo que ambos tengan una conversación pública, o al menos privada, para liberarse de esa carga emocional. En una entrevista diferente, Aslenberg fue consultada sobre estas declaraciones. Su respuesta fue breve, pero conmovedora: hay historias que nunca terminan. Solo se escriben en capítulos separados. Ese mismo día, Oscar publicó una fotografía en blanco y negro, una taza de café sobre una mesa vacía, junto al pie de foto: algunos silencios gritan más que 1000 palabras. A partir de ese momento, cada publicación, cada palabra, cada gesto fue interpretado como parte de este drama emocional que ha capturado los corazones del público. Algunos seguidores aseguraban haberlos visto juntos en una cafetería semanas atrás. Otros insistían en que fue solo una reunión profesional. Nadie sabía la verdad, pero todos querían creer en una segunda oportunidad. Un amigo íntimo de Oscar filtró a la prensa que el actor había guardado una copia digital de aquella carta rota. Nunca la olvidó. La escribió con el alma. A veces la relee, y a veces piensa en enviársela, pero nunca se atreve. ¿Y qué decía esa carta? ¿Era una despedida o una súplica para comenzar de nuevo? Mientras tanto, el equipo de producción de una nueva serie confirmó que ambos actores fueron considerados para el mismo proyecto. Las negociaciones aún están en curso, pero si esto se concreta, podríamos verlos compartiendo pantalla por primera vez desde su separación. ¿Será este el escenario de una posible reconciliación? La audiencia, fiel y emocionada, espera. Los comentarios en redes no cesan. Algunos piden que se reencuentren en privado. Otros exigen un final feliz. Pero tal vez lo más importante ya ocurrió: ambos hablaron. Ambos abrieron una herida antigua que aún sangra. Y en ese proceso, se mostraron humanos, frágiles y reales. Como dijo Oscar en esa entrevista final, hay historias que uno no escribe con tinta, sino con lágrimas. Y a veces, las páginas que duelen más, son las que jamás se leyeron en voz alta. ¿Será este el inicio de una nueva etapa o el cierre definitivo? Solo el tiempo, y sus silencios, lo dirán. Escríbelo en los comentarios, suscríbete al canal y dale like si también te conmoviste con esta historia. Nos vemos en el próximo video.